Voy a empezar con una pregunta incómoda. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste algo que no debías haber dicho? No hace falta que respondas en voz alta, pero sé honesto contigo mismo. Quizás fue esta semana, quizás fue ayer, quizás fue esta mañana antes de salir de casa y todavía traes ese peso encima. Palabras que salieron de tu boca en un momento de enojo, de frustración, de miedo, de dolor. Y en cuanto salieron, ya no podías recuperarlas. O quizás no fueron palabras. Quizás fueron decisiones. Decisiones tomadas en un momento emocional que cambiaron el rumbo de tu vida, de tu matrimonio, de tus finanzas, de tus relaciones. Decisiones que si las hubieras tomado con la cabeza fría, nunca habrías tomado. Eso es lo que pasa cuando tus emociones están en el trono de tu vida. Y yo sé de lo que estoy hablando. No te estoy hablando desde un lugar de perfección. Te estoy hablando desde un lugar de cicatriz. Yo fui una mujer que vivió dominada por sus emociones durante años. El enojo era mi respuesta automática ante cualquier cosa que no saliera como yo quería. La frustración era mi compañera constante. El miedo dictaba mis decisiones más importantes y durante mucho tiempo yo pensé que eso era simplemente mi personalidad, que así era yo, que algunas personas nacen con carácter fuerte y otras no, y que yo simplemente era de las que sí. Hasta que Dios me confrontó con una verdad que no quería escuchar. Me dijo: Joyce, el fruto del Espíritu incluye dominio propio, y si tienes el Espíritu de Dios viviendo en ti, entonces tienes el poder de controlarte. Lo que no tienes es la voluntad. Eso me golpeó como una bofetada, porque era verdad. No era que yo no podía controlarme, era que no había decidido hacerlo. Y hoy quiero hablarte de eso, de la diferencia entre lo que sientes y lo que decides, de por qué tus emociones son reales pero no tienen que mandarte, y de cómo la actitud que eliges en los momentos más difíciles de tu vida es lo que determina cuánto tiempo más vas a quedarte en ese desierto. Porque hay un principio que aprendí hace muchos años que cambió completamente la forma en que yo enfrento las situaciones difíciles. La actitud que tienes en el desierto determina cuánto tiempo te quedas en él. Eso no es un dicho popular. Eso está en la Biblia. El pueblo de Israel tardó 40 años en hacer un viaje que geográficamente podía hacerse en 11 días. 11 días. Y tardaron 40 años. ¿Por qué? No porque el camino fuera imposible, no porque Dios hubiera cambiado el destino, sino porque la actitud que tuvieron en el desierto los mantuvo dando vueltas en círculos. Se quejaron, murmuraron, dudaron, se rebelaron, se amargaron, y cada vez que lo hacían, el reloj se reiniciaba. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo lo mismo? ¿Cuántos llevamos años dando vueltas en el mismo desierto, con los mismos problemas, las mismas peleas, las mismas situaciones, porque la actitud con la que enfrentamos ese desierto no ha cambiado? El problema no siempre es la situación. A veces el problema es la actitud con la que enfrentamos la situación. Y cambiar la actitud empieza por entender algo fundamental sobre las emociones. Las emociones no son pecado. Eso es lo primero que necesitas entender. Dios nos dio emociones. Jesús tuvo emociones, se alegró, lloró, se indignó, sintió compasión, sintió angustia en el huerto de Getsemaní hasta el punto de sudar sangre. Las emociones son parte de ser humano, no son el problema. El problema es cuando las emociones se convierten en el conductor de tu vida en vez de ser un pasajero. Imagínate que estás en un carro. Ese carro eres tú. El conductor debería ser tu espíritu, guiado por el Espíritu de Dios. Sentado en el asiento de copiloto está tu mente, tu razón, tu capacidad de pensar con claridad. Y en el asiento de atrás están tus emociones. Las emociones tienen derecho a estar en el carro, tienen voz, pueden expresarse, pero no tienen derecho a conducir. Cuando tus emociones se pasan al asiento del conductor, el carro va a chocar. Siempre. Es solo cuestión de tiempo, y yo he chocado muchas veces en mi vida por dejar que mis emociones condujeran.
He dicho cosas que no debía decir. He reaccionado de maneras que luego me avergonzaron. He tomado decisiones basadas en cómo me sentía en un momento y no en lo que Dios me estaba diciendo. Y el costo de esos accidentes fue muy alto en mis relaciones, en mi ministerio, en mi familia. Así que quiero hablarte hoy de cómo recuperar el volante. Lo primero que necesitas entender es que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Viktor Frankl, un psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis, escribió algo que me marcó profundamente. Dijo que entre lo que nos sucede y nuestra respuesta ante ello existe un espacio. Y en ese espacio está nuestra libertad, está nuestra capacidad de elegir. Ese espacio es donde vive el dominio propio. Alguien te dice algo que te duele. Eso es el estímulo. Tu primera reacción emocional es automática. No puedes evitarla. El corazón se acelera. La rabia sube. Las lágrimas amenazan con salir. Eso es normal. Eso es humano. Pero entre ese primer impulso y lo que haces con él, hay un espacio. Y en ese espacio tienes una elección. ¿Vas a responder o vas a reaccionar? Responder es consciente. Responder es deliberado. Responder viene de tu espíritu guiado por Dios. Reaccionar es automático. Reaccionar viene de tus heridas, de tus miedos, de tus patrones aprendidos en la infancia. Y la mayoría de las personas viven en modo reacción. Toda su vida es una cadena de reacciones automáticas a estímulos externos. Alguien hace algo, ellos reaccionan. Algo sale mal, ellos reaccionan. Las circunstancias no cooperan, ellos reaccionan. Y nunca son libres, porque una persona que solo reacciona es prisionera de todo lo que le rodea. Quiero contarte sobre José, pero antes de llegar a José, necesito hablarte de algo que descubrí sobre mí misma, que me costó mucho admitir. Yo pensaba que mi problema era el enojo, que si pudiera controlar mi enojo, todo lo demás se acomodaría. Pero mientras trabajaba con Dios en eso, Él me mostró que debajo del enojo había algo más profundo. Había miedo. El enojo era solo la capa exterior. Por dentro lo que me controlaba era el miedo. Miedo a ser rechazada. Miedo a no ser suficiente. Miedo a que si me mostraba vulnerable, alguien me iba a lastimar de nuevo. Y ese miedo se expresaba como enojo porque el enojo se sentía más seguro. El enojo me hacía sentir fuerte. La vulnerabilidad me hacía sentir expuesta. ¿Te suena familiar? Muchas veces lo que creemos que es enojo es en realidad dolor disfrazado. Lo que creemos que es indiferencia es en realidad miedo disfrazado. Lo que creemos que es fortaleza es en realidad una muralla que construimos para que nadie pueda tocarnos. Y mientras no identificamos la emoción verdadera que está debajo de la emoción visible, no podemos trabajar con ella. Así que te invito a que la próxima vez que sientas una emoción fuerte, antes de reaccionar, te hagas esta pregunta: ¿qué hay debajo de esto? ¿Qué es lo que realmente estoy sintiendo? No siempre tendrás la respuesta de inmediato, pero hacerse la pregunta es el primer paso para entenderte a ti mismo. Y cuando te entiendes a ti mismo, puedes dejar de reaccionar desde el dolor y empezar a responder desde la conciencia. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Tenía 17 años. Imagínate la traición, imagínate el dolor. Las personas que debían protegerte, las personas que debían amarte, te venden como si fueras una mercancía. Y luego, como si eso no fuera suficiente, lo acusan falsamente y lo meten en la cárcel. 13 años. 13 años de injusticia acumulada. Si hay alguien que tenía razones para amargarse, para enojarse, para rendirse, para decirle a Dios: ¿dónde estás? ¿Por qué permites esto? Ese alguien era José. Pero la Biblia dice algo extraordinario sobre José en la cárcel. Dice que el Señor estaba con José y que lo que él hacía prosperaba. ¿Cómo prospera algo en la cárcel? ¿Cómo puede un hombre injustamente encarcelado ser alguien en cuya vida las cosas prosperan? Por la actitud.
José eligió una actitud que sus circunstancias no podían justificar. Eligió seguir siendo fiel, seguir siendo íntegro, seguir sirviendo, seguir creyendo, cuando todo a su alrededor decía que Dios lo había abandonado. Y esa actitud fue lo que lo preparó para el palacio. Porque cuando finalmente llegó su momento, cuando finalmente fue llamado delante del faraón, José estaba listo. No amargado, no roto, no lleno de resentimiento hacia sus hermanos o hacia las circunstancias. Listo. El desierto no te destruye. El desierto te forma, pero solo si tienes la actitud correcta en él. Ahora bien, yo sé lo que algunos están pensando. Joyce, es muy fácil decirlo, pero tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Tú no sabes el daño que me hicieron. Tú no sabes cuánto dolor cargo. Tienes razón, no lo sé con exactitud, pero sé algo de dolor. Mi padre me abusó sexualmente desde que era muy pequeña, durante años. Las personas que debían ser mi refugio fueron mi tormento. No te estoy hablando de teorías. Te estoy hablando de cicatrices que tardaron décadas en sanar. Y lo que aprendí en ese proceso de sanidad es esto. Puedes tener razones completamente válidas para estar enojado, y aún así, el enojo te está destruyendo a ti, no a quien te lastimó. La amargura es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. La persona que te hizo daño está viviendo su vida. Quizás ni siquiera piensa en ti. Mientras tú cargas ese enojo, ese resentimiento, esa herida abierta como si fuera un trofeo de lo que sufriste, y yo entiendo el impulso. Porque cargar el enojo se siente como justicia, se siente como que por lo menos no le estás dando el gusto de olvidar. Pero no es justicia, es una prisión. Y la llave de esa prisión está en tu mano. No te estoy pidiendo que niegues el dolor. No te estoy pidiendo que finjas que lo que pasó no fue grave. Te estoy pidiendo que tomes una decisión. La decisión de no dejar que lo que te hicieron siga controlando tu actitud hoy. Porque mientras tu actitud esté controlada por tus heridas del pasado, estás dejando que el pasado conduzca tu presente. Y el pasado no debería tener ese poder sobre ti. Hay 3 cosas prácticas que yo hago cuando siento que mis emociones están tomando el control. Y las comparto contigo porque me han salvado de muchos accidentes. La primera es pausar antes de responder. Cuando siento que la emoción está subiendo, cuando siento ese impulso de decir algo, de hacer algo, de reaccionar, me detengo. Respiro y me hago una pregunta muy simple. ¿Esto que estoy a punto de hacer o decir va a construir o va a destruir? Esa pregunta sola me ha evitado decenas de conversaciones que nunca debían haber ocurrido. No tienes que responder de inmediato. No tienes que reaccionar en el momento. Está completamente bien decir, necesito un momento antes de responder a esto. Eso no es debilidad. Eso es madurez. Y quiero darte algo concreto que puedes hacer en ese momento de pausa. Cuando sientas que el impulso emocional está a punto de ganar, di en silencio, solo para ti. Señor, esta emoción es real, pero tú eres más real. Repítelo si es necesario, 2 veces, 3 veces, hasta que sientas que el espacio entre el estímulo y tu respuesta se amplía lo suficiente para que puedas elegir conscientemente. Eso no es religión, eso es práctica espiritual. Y como toda práctica, mejora con el tiempo. La segunda es llevar el pensamiento cautivo. Segunda de Corintios 10:5 dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevar cautivo. Ese es el lenguaje de batalla. No es pasivo. No es esperar que los pensamientos malos se vayan solos. Es activamente atraparlos y decidir qué hacer con ellos. Cuando un pensamiento de enojo, de miedo, de resentimiento, de duda entra en tu mente, tienes 2 opciones: dejarlo entrar y darle de comer, o atraparlo y entregárselo a Dios. Lo que alimentas crece, lo que ignoras muere. Si alimentas el pensamiento de que nadie te ama, ese pensamiento se va a hacer más grande. Si alimentas el pensamiento de que tu situación no tiene salida, ese pensamiento va a paralizar tu fe.
Pero si en el momento en que ese pensamiento aparece, tú lo detienes y dices, eso no es verdad. La palabra de Dios dice otra cosa. Y buscas activamente ese contrapeso en la Escritura. Ese pensamiento pierde su poder. No de una vez, no de forma mágica, sino con práctica, con constancia, con la disciplina de hacerlo una y otra vez hasta que se vuelva un reflejo. La tercera es elegir la gratitud en el peor momento. Ya sé que lo mencioné en otro contexto, pero necesito repetirlo aquí, porque es especialmente poderoso cuando las emociones están al límite. Cuando sientes que el enojo, la frustración o el miedo te van a consumir, busca algo, lo que sea. Un hecho concreto por el que puedas dar gracias en ese momento, no porque la situación sea buena, sino porque Dios es bueno independientemente de la situación. Ese acto deliberado de gratitud en medio de la tormenta emocional es como arrojar un ancla. Detiene la deriva. Te da un punto fijo al cual aferrarte mientras las aguas se calman, y las aguas siempre se calman. No te voy a decir que esto es fácil, no lo es. Dominar las emociones es uno de los trabajos más difíciles de la vida cristiana. Pero te voy a decir algo que me da esperanza todos los días. No lo tienes que hacer solo. Filipenses 4:13 no dice, todo lo puedo yo si me esfuerzo suficiente. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo, en su fuerza, no en la tuya. Cuando llegas al límite de tu propio control, cuando sientes que no puedes más, ese es exactamente el momento en que la gracia de Dios entra. Su poder se perfecciona en tu debilidad. Eso está en 2 de Corintios 12:9. Así que no te rindas cuando falles, y vas a fallar. Yo sigo fallando. Hay días en que reacciono cuando debería responder. Hay momentos en que mis emociones toman el volante antes de que me dé cuenta. Pero la diferencia entre hoy y hace 20 años es que ahora lo reconozco más rápido. Ahora el tiempo entre el error y la corrección es más corto. Ahora sé volver al centro con más facilidad. Y eso es crecimiento, no perfección. Crecimiento. Permíteme compartir contigo algo más que nadie te está diciendo. El mundo en que vivimos está completamente diseñado para disparar tus emociones. Las redes sociales están construidas para provocar reacciones. Las noticias están diseñadas para generar miedo y enojo. Las conversaciones están llenas de estímulos que buscan una respuesta emocional inmediata. Vivimos en una cultura de la reacción, y la persona que no aprende a gobernar sus emociones en este ambiente va a ser arrastrada constantemente. Pero hay algo que la cultura no te dice. Algo que solo la palabra de Dios te dice con claridad. El autocontrol es un fruto del espíritu. No es un talento de personalidad. No es una característica genética. Es un fruto. Y los frutos crecen. Los frutos toman tiempo. Los frutos requieren las condiciones correctas para desarrollarse. Y las condiciones correctas son estar conectado a la vid, estar conectado a Dios. Porque sin Él, dice Juan 15:5, nada podemos hacer. No el 80%, no el 60%, nada. Así que si has intentado controlar tus emociones con pura fuerza de voluntad y has fallado una y otra vez, no te sorprendas. La fuerza de voluntad sola no es suficiente. Necesitas algo sobrenatural. Necesitas la gracia de Dios operando en ti. Y esa gracia está disponible, ahora mismo, para ti. Quiero cerrar con esto. Hay una versión de ti que está al otro lado de esta decisión. Una versión que no vive esclava de sus emociones. Una versión que puede recibir una mala noticia sin derrumbarse. Que puede enfrentar una injusticia sin llenarse de amargura. Que puede atravesar un desierto sin perder la esperanza. Esa versión de ti existe. Dios la ve. Él te está llamando hacia ella. Pero para llegar ahí, tienes que empezar hoy. No cuando te sientas listo. No cuando las circunstancias sean mejores. Hoy. La próxima vez que sientas que tus emociones están tomando el control, haz una sola cosa. Detente. Solo eso. Detente.
Respira. Y en ese espacio entre el estímulo y la respuesta, invita a Dios a entrar. Dile: Señor, mis emociones están hablando muy fuerte ahora mismo. Necesito que tu voz hable más fuerte. Esa oración de 3 segundos puede cambiar el rumbo de una conversación, de una relación, de un día entero. Y con el tiempo, oración por oración, decisión por decisión, ese dominio propio que hoy parece imposible se va a convertir en tu nueva normalidad. Dios no te llamó a vivir controlado por lo que sientes. Te llamó a vivir guiado por su Espíritu. Y esa vida está disponible para ti. Empieza hoy. Pero antes de que vayas, quiero dejarte con una imagen que me acompañó durante años de proceso. Imagínate un árbol en medio de una tormenta. Las ramas se mueven. El viento las sacude con fuerza. Hay ruido, hay movimiento, hay caos en la superficie, pero las raíces no se mueven. Las raíces están enterradas tan profundo en la tierra que ninguna tormenta puede arrancarlas. Ese es el tipo de persona que Dios quiere que seas. No alguien que no siente las tormentas. No alguien que no ve el caos. No alguien que nunca tiene emociones fuertes. Sino alguien cuyas raíces están tan profundamente plantadas en Dios que ninguna tormenta emocional puede arrancarlo de su lugar. Salmo 1:3 describe al hombre que medita en la palabra de Dios de día y de noche como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y cuya hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Todo lo que hace prospera. No en ausencia de tormentas, no en ausencia de emociones, sino en presencia de raíces profundas. Esas raíces se construyen en los momentos tranquilos, en el tiempo con Dios, en la palabra, en la oración, en la adoración, para que cuando llegue la tormenta ya tengas el anclaje necesario. Así que la pregunta no es si vas a tener tormentas emocionales, las vas a tener. La pregunta es qué tan profundas son tus raíces. Y eso es algo en lo que puedes trabajar hoy, ahora mismo. No tienes que esperar a sentirte diferente para empezar a hacer las cosas que te van a hacer diferente. Empieza con 5 minutos de palabra por la mañana. Empieza con una oración corta antes de responder a la primera situación difícil del día. Empieza con una sola decisión consciente de elegir la respuesta sobre la reacción. Un árbol no se hace grande de la noche a la mañana, pero crece todos los días, silenciosamente por dentro, aunque desde afuera no lo puedas ver todavía. Confía en el proceso, confía en Dios y confía en que la persona que Él está formando en ti es más fuerte, más estable y más libre de lo que jamás podrías ser por tu propio esfuerzo.